Bienvenidas a mi primer podcast. Mi nombre es Manuel y este podcast tratará sobre mi vida como estudiante, con el objetivo de que os cuente las experiencias que he tenido, como por ejemplo la de repetir curso, y así podéis afrontar vuestra vida estudiantil de una mejor manera. En este cuarto capítulo, aprovechando que hace poco tuvo lugar la EBAU, o como la queráis llamar, selectividad, pues vamos a hablar en este capítulo sobre ello. Así que vamos allá. Yo la selectividad, es cierto que ahora hace poco se ha hecho, yo la hice el año pasado, que de hecho me coincidió con el año de pandemia. Y bueno, creo que ocurre todos los años que es que la mayoría de la gente no está a favor de esta prueba. Yo en mi caso tampoco. Por el mero hecho de que, bueno, pues te juegas, digamos, tu futuro en una sola carta. Aunque hay más convocatorias, pero te la juegas a una sola carta. Para decidir tu carrera o tus próximos estudios o incluso ya tu próximo trabajo. Porque puedes hacer la selectividad, meterte en una carrera y, bueno, dejar esa carrera y cambiar de estudio. Y eso pues también influye en cambiar de trabajo, evidentemente. Entonces, dando la base de que nadie está a favor de esto, no lo van a cambiar. O sea, ha habido muchísimas veces, todos los años, la mayoría de estudiantes se quejan de esto y no lo han cambiado. Con lo cual, si estás en segundo bachillerato, pues te va a tocar. No esperes a que lo vayan a cancelar porque no va a ser así. Así que mentalízate porque, claro, realmente tienes todo un segundo bachillerato para mentalizarte, y más las 2 últimas semanas que son importantes. 2 últimas semanas, incluso diría 4, o sea, 2 semanas de exámenes finales de bachillerato y 2 semanas que tienes para estudiar la EBAU. ¿Por qué se habla tanto del jugarse a una carta todo? O sea, creo que se habla por dos partes. Realmente es una serie de exámenes, creo que como base son 4, que son las troncales de... No sé si habrán cambiado, pero voy a hablar de las 4 troncales que tuve yo, que fue Historia de España, Lengua, Matemáticas e Inglés. Con lo cual tienes de base 4 exámenes y luego ya pues asignaturas que elijas tú mismo, pues para que te pondere a los estudios que quieras hacer o el trabajo que quieras hacer. Pero bueno, como base son 4 exámenes. Son 4 exámenes que seguramente los tengas en 2 días. Con lo cual en 2 días, pues eso, lo que se dice una sola carta, en 2 días te estás jugando pues lo que te espera en unos meses o en unos años. Que puedes tener cualquier día tonto, cualquier despiste, y tirar todo por la borda, al fin y al cabo. Y creo que también se habla de que es una sola carta porque realmente empieza desde cero. O sea, por mucho que hayas estudiado en su momento los primeros temas y tal, pues te lo juegas todo en el sentido de que los tienes que volver a estudiar, no te vas a acordar. Por mucha memoria que tengas, al fin y al cabo te los tienes que estudiar otra vez y eso quiere decir pues estudiar algo nuevo y repasar. Pero lo que ocurre es que si no lo trabajas bien, pues al final estudias lo que habías estudiado hace mucho tiempo y encima a lo mejor tienes que estudiar lo último que has estudiado. Los últimos temas que habéis dado en clase también te lo tienes que estudiar porque no te acordabas, por haber estudiado los primeros temas. Realmente es una putada todo esto de la selectividad y tener que hacer eso para pasar a una carrera que a lo mejor pues no es cuando estás dentro pues te das cuenta de que no es lo tuyo, como me ha pasado a mí en mi caso. Pero bueno, tienes que hacerlo y no te queda otra porque evidentemente el sistema educativo actual no lo va a cambiar. No lo sé si dentro de 10 años ya no va a haber selectividad.
Ojalá, o sea, no les voy a desear a los próximos estudiantes que hagan la selectividad porque creo que es más bien el sufrimiento que supone estudiar los días antes y horas antes del examen que el examen en sí. Si estáis ahora mismo en segundo bachillerato, pues estarán diciendo que la selectividad no es para tanto, que no sé qué. Claro que no es claro que no es para tanto. Entras al examen y dices, bueno, esto me han puesto exámenes más difíciles en clase. A mí en mi caso, pues me ponían exámenes mucho más difíciles los profesores que los que tuve en la selectividad. Pero bueno, realmente ya no es por el contenido de los exámenes, sino es por el nervio. O sea, los nervios que tienes antes del examen en sí, los nervios que tienes una semana antes o la preparación para ese examen, pues al fin y al cabo te vas dando cuenta que poco a poco va llegando la hora de hacer el primer examen, que es lo más importante, eh, y sufres más por ello que por otra cosa. Y lo que quería hablar también, ahora que lo he nombrado, es el primer examen. O sea, es yo creo que lo más importante. Porque una vez que hagas el primer examen, por muchos que tengas durante 2-3 días de BAU, por mucho es que te va a dar igual. Una vez hecho el primero, el que siempre es el de lengua, lo demás va todo de seguido. O sea, no te vas a dar cuenta de que has acabado ya, ¿sabes? Yo hice en mi caso, creo que fue 5 exámenes. O sea, las 4 troncales y filosofía porque me ponderaba. Y en nada acabé, o sea, yo acabé en 2 días de los 3 que te dan para acabar la EBAU. Lo acabé en 2 días y se me fue volando, literalmente. Porque haces el primer examen y luego creo que esa misma mañana pues tiene, a mí me tocó el de inglés. No sé si suele ser así, creo que o sea, siempre el primero es el de lengua. Y luego ya pues va el resto. Pero a mí me tocó inglés y pues el de inglés ya lo hice del tirón, no había ni estudiado. Que eso ocurre mucho. No sé, ya depende de la comunidad autónoma donde hagas el examen. Que para mí es una putada, por cierto. Que depende de la comunidad, tenga un nivel de hagan un examen distinto. No sé qué consecuencia tendría el hecho de hacer el mismo examen para toda la comunidad. Incluso el mismo día que todos, pero bueno. Lo han hecho así, pues seguirá siendo así, evidentemente. ¿Por dónde iba? Que eso, al hacer el primer examen yo ya ni estudié para el de inglés porque pues en Extremadura y tal no sé el nivel de los exámenes, pero para mí el de inglés que ni estudié y yo soy un negado para los idiomas y tal, pues fue bastante fácil. Y luego ya sin darme cuenta pues llegué a casa, comí y tal. Y es que, o sea, repasas y no todos los temas, repasas lo que puedes, porque ya de la saturación que tienes de haber hecho 2 exámenes en una misma mañana y tal, pues si tienes uno por la tarde no te va a salir del todo repasar, te va a salir pues que quieres acabar ya, ¿sabes? Pero es normal, o sea, no te exijas tampoco repasar, que has estado estudiando 2 semanas, no te exijas repasar pues las horas antes del examen, es que no merece mucho la pena. Ya luego ya en el examen, que en mi caso después de inglés fue historia de España, que es algo, joder, que pues repasas normalmente y tal. Yo apenas repasé, o sea, fui al examen y lo hice y ya está. O sea, no repasé horas antes ni nada, porque es que iba muy mal para los nervios. Iba muy mal. Pero bueno, sí, es que al final quien repasa horas antes es porque no está muy seguro de lo que ha estudiado, ¿sabes? Si tú estás seguro y tal, pues en este caso de después de haber hecho inglés, pues comes y te echas incluso la siesta o estás despierto pero no estás estudiando, ¿sabes? No es que te dé igual, pero vas con confianza y eso al fin y al cabo también repercute luego en la nota del examen.
Y luego ya yo tuve, al otro día tuve filosofía y matemática. Y ya está, o sea, normal. O sea, al fin y al cabo matemáticas, repasar, pues yo repasé, si es cierto, después de venir del examen de historia, después de estar saturado de hacer 3 exámenes en un día, pues estás bastante saturado de todo, pero conseguí repasar, porque al fin y al cabo te vas a dar cuenta de que a la hora de estudiar esto para la EBAU en las 2 semanas que normalmente se tiene, te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, la sintaxis o ejercicios de matemáticas sirven para desestresarte de haber estudiado historia o literatura o lo que sea, ¿sabes? Filosofía, geografía o economía, pues se sirve para quitarte de... para descansar. Es que parece que no, pero descansa realmente un poco la mente. Descansa la mente al hacer los ejercicios de matemáticas, aunque tengas que pensar en lo que tienes que hacer en el ejercicio, pero de tantas veces que lo haces ya muy mecánico todo. A mí los problemas que había de matemáticas y tal, ahora mismo no me acuerdo, evidentemente. Pero en su momento yo lo hacía ya mecánico y yo que también soy bastante malo en matemáticas, el examen fue muy fácil y más si le sumas la condición que había por el COVID y tal, que fue... dieron a elegir muchos más ejercicios y al fin y al cabo se te hace más fácil el examen. Entonces no fue gran cosa la selectividad para mí, a diferencia de otra gente que seguramente de otros años pues le supuso bastante. Pero es más bien los nervios y la preparación que el examen en sí. Sé que si estás en segundo bachillerato te lo habrán dicho muchas veces y lo escuches todos los días, pero es que es así. O sea, si te lo repiten es porque es así, no porque quieran engañarte ni nada. Y bueno, ante los nervios y tal, yo por ejemplo no trabajé los nervios hasta la noche antes del examen. Yo la noche antes del examen yo estaba bastante mal, estaba atacado y tal. Antes de dormirme, o sea, no era capaz de hacer nada, no te pones a repasar ni mucho menos. O sea, os habrán dicho muchos profesores que tenéis que descansar y dices, ¿cómo voy a descansar? No tengo tiempo para repasar. Sí lo tienes, o sea, tienes 2 semanas, organízate y tal, y vas a ver cómo te da tiempo. O sea, no te pongas a repasar o a estudiar algo nuevo antes del examen, no lo hagas. O sea, hay poca gente con tal memoria para hacer eso. Yo no lo recomiendo porque yo nunca he tenido buena memoria y tal. Ahora, tienes una memoria de la hostia y has estado así durante todo el segundo bachillerato, pues yo que sé, mucha suerte, yo que sé. ¿Qué quieres que os diga? Es así. Pero bueno, lo que iba diciendo es que yo, por ejemplo, la noche antes del examen no era capaz de dormir nada y lo que hice fue verme una tila. Bien, bastante bien. Sí es cierto que yo no me la tomaría antes del examen, sino para dormir bien. O un duerme bien de los que se dicen, no sé si eso también es una infusión o lo que sea. Pues alguna infusión que pueda relajar, pues eso. Porque es importante el descanso y más sobre todo la noche antes del examen, o sea, es muy importante que el descanso para que al día siguiente tengas la cabeza bien firme para pues tener rapidez en lo que escribes y sobre todo que sepas de lo que estás escribiendo, no escribas sin coherencia, vamos a decir. Eso es lo que recomiendo. No recomiendo las infusiones antes de justo la mañana, antes del examen, porque al fin y al cabo yo, por ejemplo, tuve el examen a las 8:30 o así, y lo que desayunas es que no es gran cosa lo que desayunas, es que no te vas a poner un pedazo de desayuno cuando tienes los nervios encima. O sea, quien tenga eso es porque va con mucha confianza en el examen y le da exactamente igual, ¿sabes?
Yo, por ejemplo, no desayuné. O sea, creo que fue un colacao y poco más. Ni me tomaría ninguna infusión para relajación ni nada. Por si acaso puede influir a la hora de escribir el examen. Yo es cierto que dormí bastante bien con la infusión. Y es eso lo que recomiendo, la verdad. Porque es que si te la tomas horas antes del examen, como una hora antes y tal, es que puede influir. A lo mejor vas medio drogado, dependiendo de las infusiones que te bebas, vas medio drogado al examen. Con lo cual yo eso no, no lo recomiendo. En cuanto a la preparación, pues es importante tener durante todo segundo bachillerato e ir también a tener costumbre también de primero. Es una carpeta de anillas con folios y fundas de plástico. Yo es lo que hice, así dividí cada asignatura y vas metiendo en esa funda de plástico pues pues yo que sé, lengua, tal. Si quieres 2 fundas de plástico para lengua, o sea, el temario de literatura y luego lo que es la sintaxis. Si lo queréis dividir así. Yo no lo dividí así, yo lo dividí en en una sola funda. Pero tenía como dividido en esa funda, tenía todo metido, lo que es el temario de literatura y luego los ejercicios para hacer la sintaxis. En matemáticas al fin y al cabo son ejercicios, o sea, quizá a la hora de hacer ejercicios pues yo creo que incluso lo haréis ya, que es poner un folio blanco para hacerlo lo que sea en sucio, ¿vale? Y luego hacer lo que es el ejercicio en bolígrafo y tal, pues algo más ordenado, ya como en el folio final, entre comillas. Sí es cierto que en la EBAU piden la justificación de las cosas, piden absolutamente todo, o sea, que pongas todo lo que has hecho. Entonces, al final, lo que es el folio en sucio, vamos a decir, no está presente ahí. Entonces, tienes que tener todo muy claro. A lo mejor los primeros ejercicios, pues te sale del folio en sucio, yo que sé, 3 folios. Pero ya en los últimos ejercicios que hagas, pues a lo mejor se te queda en uno o en medio, ¿sabes? Yo lo hice así. O sea, empecé con 3 folios sucios porque no sabía lo que hacer, no tenía claras las cosas. Y empiezas a hacer cálculos y cálculos y se te va todo el folio. Porque es eso. Yo, por ejemplo, las matemáticas de ciencias sociales para mí fueron así. Pero conforme se fue acercando la EBAU, pues al final acabas solo pues con eso, con medio folio, con un par de cuentas y ya está. Cuentas me refiero, yo que sé, fórmulas que haya que hacer o lo que sea, porque la calculadora está ahí presente. Que es algo, por cierto, malo, o sea, es efectivo la calculadora, pero creo que viene mal para el cálculo mental. O sea, creo que el cálculo mental es bastante importante y al fin y al cabo creo que lo hace mucho más rápido que una calculadora. Y por eso creo que con el paso del tiempo me he ido dando cuenta de que la calculadora ha repercutido mucho y está repercutiendo en el sentido de que pues ya no se hacen divisiones a mano, sino bueno, con la calculadora en un momento. Y lo estoy viendo también por ejemplo, a un primo que está en cuarto de primaria, que hace las divisiones a mano. Yo las veo y no tengo absolutamente ni idea. O sea, me tengo que poner serio para hacerlo, no lo hago al momento, ¿sabes? Por la influencia de la calculadora. Simplemente por eso, igual pasa con las multiplicaciones y tal. Por la influencia de la calculadora. Y entonces el cálculo mental se queda atrás. Luego el tema
de los profesores tienen mucha influencia hablaba en el capítulo anterior de la importancia del profesor y tal. En cierto sentido la influencia del profesor cobra la mayor importancia en segundo bachillerato, porque al fin y al cabo es el que te prepara para esa prueba día tras día, está contigo tal y te prepara para esos 2 o 3 días que tienes de hacer la selectividad. Yo me apoyaría en profesores que de verdad os dé importancia. Es decir, que os enfoquéis en el profesor que de verdad trabaja con vosotros la selectividad, no aquel que, bueno, pues evalúa y tal, porque hay muchos profesores que como su materia no es troncal, no le dan tanta importancia. Ahí luego está la importancia que le da al alumno para la asignatura y tal, pero aunque no sea, yo en mi caso diría que aunque no sea la materia troncal y tal, si fuera profesor de materia de economía o geografía, que es algo que no es troncal, pondría también la misma importancia. No sé lo que haría luego, pero lo digo aquí que yo haría eso. Pero eso, enfocaros en hablar con los profesores que toman en serio esto y que trabajan día tras día con vosotros, porque es que charlando con él y tal vas mucho más relajado al examen, porque es que puede ser un profesor que haya corregido exámenes de selectividad o haya hecho la selectividad, evidentemente, o un profesor que está siempre en segundo bachillerato y prepara todos los años la EBAU. Es que puede ser ese tipo de profesores y normalmente lo son. Entonces yo diría de hablar con él o con ella, porque puede darte mucha más confianza a la hora de hacer el examen. Incluso de darte muchos más ejercicios que al resto. O sea, al fin y al cabo te va a dar ejercicios, incluso quizá te da más ejercicios que al resto, porque dirá, este alumno le está dando importancia a mi asignatura, pues le voy a recompensar. O sea, dice, recompensar con más ejercicio, no sé qué. Sí, es que no hay otra recompensa que darte, la verdad. La recompensa que te da es más ejercicio y eso hace que tengas mucha más práctica en la sintaxis o en ejercicios de matemática o lo que sea. O también incluso pues en comentarios de texto, de historia y tal, pues te ayudan de alguna manera. Pues eso, yo atendería a esos profesores que están con vosotros día a día y ya está. O sea, no caer en lo que dicen muchos de... Yo qué sé, yo he tenido comentarios de... Bueno, es que en la universidad es más difícil, que no sé qué, o... yo qué sé, tenéis que darle más importancia a esto que en la universidad nos van a dejar, no sé qué. Yo creo que es todo falso. Es que al final les están dando una opinión que ellos tienen porque lo han vivido así. Y ahora mismo no tiene por qué ser así. O sea, le dais la importancia que vosotros queráis a la asignatura que estéis estudiando y ya está. Y si, por ejemplo, es algo muy típico que se da en clase, el poder repetir los apuntes o tal, y se te salta el típico comentario, es que en universidad no os va a dar tiempo a coger apuntes, es que tenéis que estar más avispados, no sé qué. Ni caso. O sea, ni caso, es que depende también de la carrera, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo estoy en una carrera muy teórica, entonces al final iré a coger apuntes todo el tiempo y ya está. Pero no hacer caso a eso porque
que puede ser un punto de vista que haya vivido ese profesor o profesora hace ya una década, ¿sabes? Es que ahora mismo creo que en la universidad es algo muy distinto a lo que quizás fue en su pasado. Porque yo en mi caso el tema de los apuntes me la ha podido repetir el profesor 1 millón de veces. Si atiendes bien a la clase, el profesor repite un montón de veces los apuntes de esa clase. Los repite un montón porque quiere quedar claro el mensaje que quiere transmitir, ¿sabes? Y que si no te da tiempo, hay 50 alumnos más, 100 alumnos más para, para darte los apuntes, que no va a haber ningún problema, ¿sabes? No pidas los apuntes todos los días, pero bueno, en fin, que os apoyáis entre todos, ¿sabes? Que no es una guerra al fin y al cabo, evidentemente. Nada, quería hacer ese apunte de universidad que también sueltan comentarios en segundo de bachillerato de pues la universidad os vaya a cagar, no sé qué. Ni caso, viviréis vuestro momento de universidad y ya está. Preocuparos ahora lo que es la EBAU, que estaréis harto de escucharla todos los días y ya está, o sea, no atenderá más. Y si realmente no podéis en la primera convocatoria de EBAU, pues ir a la segunda, o sea, no va a pasar nada. En mi carrera en filosofía pasaron un montón de la segunda convocatoria. Porque es que puede ser en cuestión de meses o de semanas en verano. Una persona puede pedir la solicitud para una carrera. Se la dan y entonces ya cuenta como plaza, ¿no? Pero a lo mejor la ha pedido porque no tenía... Porque la ha pedido como otra opción y la primera opción que tiene pues también se la han dado en otra carrera. Y en cuestión de semanas pues deja esa solicitud de, pues en ese caso de filosofía o de la carrera que vayas a estudiar y entonces ya tienes una plaza para ti. O sea, es que en cuestión de semanas puede cambiar el tema de las plazas y las convocatorias de la gente que entra en convocatorias y tal. Cambia de un día para otro porque la gente pues la pone como primera opción, segunda opción y o tercera o cuarta y ya está, y ahí la han admitido, pero eso no quiere decir que vaya a estar ese año estudiando la carrera y quitándote la plaza a ti. O sea, por mucho que a lo mejor hayas pasado la segunda convocatoria, pues tienes posibilidades. Entonces no... Prepárate para la primera convocatoria, pero tampoco te machaques porque primeramente el examen no es gran cosa. Ya está, o sea, esfuérzate de lo que has estado haciendo todo el año, pues esfuérzate de nuevo, son 2 semanas y ya está. Y luego tienes el resto de verano para hacer lo que sea y ya está. O sea, que es que son 2 semanas de nada, que la primera es lo peor porque se te pasa muy larga, pero la otra ya viene del tirón y lo que he dicho, una vez hagas el primer examen, se te va todo. O sea, en nada estás de vacaciones. Y no te preocupes por la nota que vayas a sacar. O sea, has hecho el examen, pues disfruta del verano, ya has acabado, ya está. Cuando te den la nota, pues ya te preocupas. O no te preocupas, o te alegras, yo qué sé. Pero hasta ese entonces, despreocúpate de las cosas, porque es que si no, no vives. O sea, no hagáis como yo, que toda una semana después de haber acabado los exámenes y tal, esperando las notas toda una semana, pues no de mal humor, pero no disfrutando de la libertad entre comillas que tienes, ¿sabes? Que en mi caso fue pues sacar buena nota y tal y luego ya tuve el resto del verano pues con mucha más libertad y mucho más liberado. Pero en esa semana que están corrigiendo los exámenes, o sea, despreocúpate y ya vendrá lo que tenga que venir. O sea, si sacas mala nota en algún examen o suspendes un examen, yo por ejemplo no suspendí ninguno, pero bueno, o sea, pues sacas más nota que en otro examen, o sea, no pasa nada. Ni te exijas tampoco en la nota de corte. Es importante tener en cuenta eso, lo de la nota de corte y tal, pero
por mucho que seas la nota de corte muy alta, intenta aproximarte lo máximo posible. O si te ves con mucha más confianza, puedes superarlo. Pero yo que sé, a lo mejor entras con una baja nota de lo que es la nota de corte, pues a lo mejor pasa, ¿sabes? Porque quién sabe. Nunca se sabe si puedes pasar o no. O sea, hombre, depende ya, ¿no? O sea, si la nota de corte, por ejemplo, de medicina está en un 14 o en un 13 y tú sacas un 8, pues evidentemente quizá no te lo dan, o muchísimo menos, pues no te lo van a dar. Por eso digo de aproximarse lo máximo posible, porque teniendo la nota de corte un 13, sacando un 12 y pico, un 11, pues hay posibilidades todavía. No tiene por qué. Ya está, no sé cuánto me he extendido. Bueno, media hora. Eh, Creo que no me queda nada fuera de sí. Podría hablar eso, o sea, el tema de la preparación, yo es lo que hice con una carpeta de anillas y tal, pues te pones todas las asignaturas que tienes que estudiar y es importante que tengas esa organización durante todo el curso, porque como no tengas los apuntes bien puestos, bien organizados, te entra luego el estrés de, ay, ¿dónde está este tema? ¿O dónde está? Entonces, siempre darle importancia a eso de tema 1, tema 2 de historia de España, por ejemplo, porque a lo mejor las has perdido y te has enfocado en los últimos temas que has dado y eso sí los tienes organizados, pero te falta un par de temas y claro, pues te entra el estrés porque del todo no empiezas a estudiar hasta que acabas los exámenes finales de segundo. Entonces yo lo que hice fue preparármelo durante todo el curso con una funda, en caso de historia de España, una funda de plástico por tema. Es mucho gasto, es cierto. Pero no una funda por tema. Y luego ya para la EVA pues lo junté todo grapado y tal, y bien señalizado, para que no quede nada fuera de lo que te vayas a estudiar. Y ya está. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya servido de gran ayuda de cómo llevar lo que es la selectividad. Si me queda algo, pues haré otro capítulo, por supuesto. Y ya está, me podéis dejar en comentarios algún tema nuevo de lo que queréis que hable en próximos capítulos. Podéis seguirme por YouTube, o sea, la suscripción es gratis. Podéis darle a like si queréis, si os ha gustado lo que ha sido este capítulo sobre la selectividad. Y también me podéis seguir en redes sociales, lo tenéis todo abajo en la descripción, así como mi canal de Twitch, donde hago stream diario. Así que nada, que te haya servido de gran ayuda y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.